Buenos días, estudiantes del grado 10B de la jornada de la mañana. Bienvenidos a esa clase de modalidad virtual. Vamos a continuar hoy con el tema de clase. Recuerden que en la última clase vimos como la parte teórica de las relaciones trigonométricas en el triángulo rectángulo. Entonces ya hoy vamos a hacer un ejemplo aplicativo. Entonces en el ejemplo que tenemos nos dicen, encuentra el valor de las relaciones trigonométricas para el ángulo agudo alfa. Y me dan el siguiente triángulo con estos datos, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la esencia del ejercicio? Encontrar el valor de las relaciones trigonométricas. ¿Cuáles son esas relaciones trigonométricas? Seno, coseno, tangente, cosecante, secante y cotangente, ¿cierto? A eso es a lo que me pide llegar el ejercicio. Entonces, digamos que para desarrollar este ejemplo, entonces yo les quise copiar acá unos pasos para que ustedes vayan siguiendo y poder llegar a lo que quiere el ejemplo. Entonces el primer paso es hallar los tres lados del triángulo, ¿cierto? Yo debo conocer cuánto miden los tres lados del triángulo, porque si ustedes se fijan en las relaciones trigonométricas, seno, coseno, tangente y las otras, están relacionados por lo menos dos de los lados del triángulo más el ángulo agudo. Entonces, por tanto, yo debo conocer cuánto miden los tres lados del triángulo, ¿cierto? Ese sería mi primer paso. El segundo paso va a ser nombrar los catetos. Recuerden que yo nombro los catetos de acuerdo a la posición en la que me estén dando el ángulo agudo, ¿cierto? Y en el triángulo que me están dando acá, fíjense en dónde me están dando el ángulo agudo, ¿cierto? Está acá arribita. Entonces, en base a él, yo voy a nombrar los catetos. Y el último paso es hallar ya las relaciones trigonométricas cuando ya tengamos los tres lados del triángulo y tenga establecidos quiénes van a ser el cateto adyacente y el cateto opuesto, ¿cierto? Entonces pasemos a resolver nuestro ejemplo. Entonces voy a borrarlo por acá, ¿cierto? Entonces vamos a hacerle caso a esos tres pasitos que les mencioné. Entonces, si quieren, vayan copiando en su cuadernito de matemáticas todo esto que estamos haciendo acá, ¿cierto? Van copiando el ejemplo porque yo les voy a dejar uno como tarea, ¿de acuerdo? Uno como tarea para que lo hagan en su cuaderno. Ya les voy a decir cómo me lo van a hacer llegar y esas cuestiones, ¿cierto? Entonces vayan anotando todo eso en su cuaderno. Entonces, encuentra el valor de las relaciones trigonométricas para el ángulo agudo alfa, ¿cierto? Me están dando este triángulo y el ángulo agudo alfa. ¿Cuál era nuestro primer paso? Recuerden que primero tengo que conocer cuánto miden los tres lados del triángulo. Entonces, de acuerdo al triángulo que me están dando, fíjense que solamente conozco dos lados, ¿cierto? Conozco el lado A o el cateto A y conozco el lado B o el cateto B. ¿Cuál es el lado que me falta hallar del triángulo? La hipotenusa, ¿cierto? ¿Cómo encuentro el valor de la hipotenusa? Recuerden, como estamos trabajando en triángulos rectángulos, entonces ahí podría aplicar el teorema de Pitágoras, ¿cierto? Recuerden que el teorema de Pitágoras se aplica para triángulos que son rectángulos y sirve para hallar el valor de la hipotenusa o de los otros dos catetos. Entonces acá, como tengo que hallar la hipotenusa, entonces aplico la fórmula que me sirve para hallar la hipotenusa. ¿Recuerdan esas tres fórmulas que les copié antes, en clases anteriores? Entonces, si voy a hallar la hipotenusa, entonces sería hipotenusa al cuadrado es igual a al cuadrado más b al cuadrado, ¿cierto? Y sobre esa fórmula, entonces voy a reemplazar los datos que tengo del triángulo y así pues podría hallar entonces esa hipotenusa. Entonces, hipotenusa es igual, ¿cierto? Hipotenusa al cuadrado es igual. ¿Cuánto mide el lado A? 6 centímetros. Entonces sería 6 a la 2, ¿cierto? De acuerdo a la fórmula. Más el lado B, que mide 8 centímetros y lo elevo a la 2. Entonces acá, h a la 2 es igual a 6 a la 2. ¿Cuánto me da? 6 por 6, ¿cierto? Entonces da 36. Recuerden que no es 6 por 2, sino 6 por 6. 6 a la 2, 36. Más 8 a la 2, que es 8 por 8, 64. Entonces acá h a la 2 es igual 36 más 64, entonces eso nos va a dar 100, ¿cierto? Entonces acá h, ya sin el 2, porque acá tengo que sacar raíz cuadrada a lo que tengo al frente de h, entonces me va a quedar raíz cuadrada de 100. Y la raíz cuadrada de 100 va a ser 10, ¿cierto? Entonces son 10 centímetros.
Entonces, eso es lo que mide la hipotenusa, 10 centímetros. ¿De acuerdo? Entonces, ya tengo los tres lados del triángulo, ¿cierto? ¿Cuánto miden los tres lados del triángulo? Listo esa parte. El segundo paso nos decía nombrar los catetos, ¿cierto? ¿Cómo voy a nombrar los catetos? Los voy a nombrar de acuerdo a donde me estén dando el ángulo agudo. Y ese ángulo agudo me lo están dando acá arriba. Entonces, en base a ese ángulo, yo voy a nombrar los catetos. ¿Cuál sería mi cateto opuesto? Recuerden que el cateto opuesto siempre va a ser el lado que está al frente del ángulo agudo. O sea que el lado B va a ser el cateto opuesto. ¿Cierto? Y el otro lado, el que está rozando propiamente al ángulo, se va a llamar el cateto adyacente. El cateto adyacente, ¿cierto? Entonces ahí ya tengo ya los tres lados del triángulo y cómo están, cómo se nombran, pues cuál es el nombre de los catetos. El cateto opuesto va a ser el lado B y el cateto adyacente en este caso va a ser el lado A. Entonces ya con esto, con los dos pasos ya hechos, voy a pasar a establecer el valor de las relaciones trigonométricas. Entonces voy a ir borrando por acá. Entonces repito, vayan copiando eso en su cuaderno, van pausando el video y van tomando pues nota. Entonces, pasemos a establecer las relaciones trigonométricas. ¿Cuál es la primera relación trigonométrica? Seno, ¿cierto? ¿Seno de qué? Del ángulo agudo. Entonces colocaría seno de alfa. ¿A qué es igual? ¿Cómo se define el seno? Recuerdan por allá que les había dicho que el seno es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Entonces les voy a ir colocando otra vez acá. Cateto opuesto sobre hipotenusa, ¿cierto? Entonces me voy para el triángulo. Entonces seno es igual al cateto opuesto. ¿Cuánto mide el cateto opuesto? 8 centímetros, ¿cierto? Entonces el cateto opuesto mide 8 y la hipotenusa mide 10. Si eso se puede simplificar, lo simplifico, ¿cierto? Mitad de 8, 4. Mitad de 5, de 10, perdón, 5, ¿cierto? Entonces a eso es igual el seno. Ahora paso con la otra relación, que es la del coseno. Entonces coseno de alfa es igual. ¿Cómo se definía el coseno? El coseno se definía como el cateto adyacente sobre la hipotenusa, ¿cierto? Entonces, ¿quién es mi cateto adyacente? El lado A. ¿Y cuánto mide el lado A? 6. Entonces sería 6. Sobre la hipotenusa. ¿Cuánto mide la hipotenusa? 10, ¿cierto? Si se puede simplificar, se simplifica. Entonces, mitad de 6, 3 y mitad de 10, 5. Entonces, hasta ahí. La otra, tangente. Tangente de alfa. ¿Cierto? Tangente de alfa. Ahora, ¿cómo se definía la tangente? La tangente se definía como el cateto opuesto sobre el cateto adyacente, ¿cierto? Entonces, tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Cuánto mide el cateto opuesto? 8. Y el adyacente mide 6. O sea que sería 8 sobre 6. Mitad de 8, 4 y mitad de 6, 3. ¿Cierto? Nos quedan 3 porque en total son 6. La otra que sigue es la cosecante. La voy a nombrar así. CSC. Cosecante. CSC. Del ángulo alfa. Habíamos dicho que estas seno, coseno y tangente, digamos que son las básicas, las fundamentales. Las otras tres van a ser las contrarias a ellas, ¿cierto? Entonces, la cosecante es la contraria al seno. O sea que si el seno es cateto opuesto sobre hipotenusa, acá la cosecante va a ser la hipotenusa sobre el cateto opuesto. O sea que estos dos se intercambian pues como de posición. Entonces va a ser hipotenusa sobre cateto opuesto. ¿Cuánto mide la hipotenusa? 10. Y el cateto opuesto mide 8. Entonces mitad de 10, 5 y mitad de 8, 4. Si ustedes se fijan, mire que es lo contrario, ¿cierto? Lo contrario. La otra es la secante. Secante de alfa, es igual. Esa secante es la contraria al coseno, ¿cierto? Entonces acá va a ser hipotenusa sobre cateto adyacente. ¿De acuerdo? ¿Cuánto mide la hipotenusa? 10.
Y el cateto adyacente, 6. Es mitad de 10, 5 y mitad de 6, 3. ¿Se fijan que lo contrario? Es esta y la contraria a esta. Y la última, que es la cotangente, la voy a hacer por acá. Cotangente de alfa. Se define, esa cotangente es la contraria de la tangente, o sea que va a ser cateto adyacente sobre cateto opuesto. Entonces va a ser cateto adyacente sobre cateto opuesto. Entonces, ¿cuánto mide el cateto adyacente? 6. Y el cateto opuesto mide 8. Entonces, mitad de 6, 3 y mitad de 8, 4. Y estas son contrarias, ¿cierto? Entonces, este es todo nuestro ejercicio. Espero pues que lo hayan entendido. Pausen el video, repítanlo para que logren entender. Entonces, muchachos, nos vemos en el foro. Allí me hacen preguntas. Si tienen dudas, me las tratemos pues de resolverlas entre todos. Y nos vemos hasta una próxima clase.